Fenómeno Milei. Deje hablar, falta de respeto a la gente. ¿Qué son las extremas derechas en el mundo? Francia, Holanda, Dinamarca, Alemania. La extrema derecha está creciendo como la espuma. ¿Cómo se las define? ¿Por qué tienen el crecimiento mundial en las últimas elecciones? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se financian? ¿Cuáles son sus estrategias de campaña y su comunicación? ¿Por qué nadie los ve venir hasta que es tarde? ¿Se pueden combatir? Todas estas preguntas se hacen los dirigentes argentinos en los últimos tiempos e intentaré en este video de llevar algo de claridad sobre el tema. Vamos con ello. Mirando los medios de comunicación y los diferentes análisis que se vienen haciendo, detecto una notable confusión en cómo entender y en cómo definir el auge de estas formaciones políticas en el mundo. Estas formaciones en Europa, donde resido, ya llevan creciendo hace más de una década y no paran de hacerlo. Tal es el caso de que ya gobiernan varios países europeos, como Hungría desde hace 12 años, y recientemente han logrado la reelección para 4 años más. Lo están haciendo en Polonia, Italia, Suecia, Finlandia y a muy poco de llegar en otros países como Francia, Alemania y otros tantos. En España, ya como tercer fuerza con 33 diputados necesarios para la conformación de gobierno. Ya hemos visto el crecimiento en Estados Unidos y en Brasil años atrás. Y en estos dos países creo que entraron en pausa por el impacto de la pandemia mientras gobernaban. Pero la llama sigue encendida. Esto les jugó en contra. Pero por ejemplo en Estados Unidos, Trump cuenta actualmente con la mayoría según algunas encuestas y estudios. En fin, en Europa no paran de asombrarse por el crecimiento sin pausa de las extremas derechas, y esto ha hecho que se estudien en profundidad en lo que son, cómo definirlos, cómo funcionan, sus claves estratégicas en la comunicación, en cómo se financian y cómo combatirlas. Por ejemplo, Vox tuvo un crecimiento vertiginoso en 2019 y la izquierda y la ultraizquierda han podido descubrir la forma para poder esmerillarlos, y de los 52 escaños logrados en aquellos momentos, lo han animado a 33 que tienen hoy. Ya que Vox y el PP español han logrado la mayoría en muchísimas comunidades y municipios de España, la ultraderecha acaba de entrar al poder como nunca antes. Gracias a Dios. La ultraderecha española comienza a gobernar aquí también. Compatriotas, España somos todos. ¿Cómo se los define? Lo primero que tenemos que hacer es ponerle una definición a este movimiento. Si no podemos definirlos, es muy difícil que podamos entenderlos. Por ejemplo, escuchaba en Argentina que directamente algunos lo relacionan con el fascismo de hace 80 años, el fascismo de entreguerras. Académicamente, por aquí, se los define como una derecha radical, que es lo más acercado a mi entender. Otros lo llaman derecha radical populista, posfascismo, ultraderecha nacional populismo, populismo de derecha radical, extrema derecha e incluso fascismo a secas. Y si nos remontamos en la historia, encontramos que el fascismo estaba conformado por fuerzas paramilitares. Otra de sus características era que se presentaban como una verdadera religión política. Ellos se encuadraban a las masas en grandes organizaciones, proponían cambiar radicalmente la sociedad construyendo hombres y mujeres nuevos. Y así, otras particularidades. Todas las extremas derechas de hoy en día no tienen esta particularidad, solo algún matiz alejado. Pero definitivamente los estudiosos de estos lados no lo definen como el fascismo de aquellos años. El historiador y político Steven Forti los viene definiendo como extremas derechas 2.0. Unas extremas derechas totalmente renovadas y actualizadas,
Unas extremas derechas que entendió las nuevas formas de hacer política y con la utilización de las nuevas tecnologías. Esto está dejando atrás a los partidos tradicionales totalmente desactualizados y desmovilizados, principalmente descreídos. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Otras definiciones que les atribuyen es de que son populistas. El origen es que la sociedad está separada en dos. Claro, porque le toca el bolsillo al político. Ahora, cuando es para el gasto público, viene la magia keynesiana y es fabulosa. Basta de esa hipocresía. Pero sabemos bien que hay populismo de derechas y populismo de izquierda. En realidad, el populismo no es una ideología, ya que no cuenta con un corpus doctrinal, sino más bien una estrategia, un estilo, un lenguaje para hacer política. Para resumirlo, el populismo utiliza el ellos contra nosotros, busca estratégicamente un villano y se posiciona como héroe, que unido al pueblo dan batalla a ese enemigo que se inventa generalmente estratégicamente. Acá adelante, sí, el número de pobres se multiplicó por 6. Sí, El cáncer es el sector público. El cáncer es el sector público. Que esa basura de la justicia social hace 70 años que la aplicamos y de ser el quinto país más rico del mundo, somos 55. Déjense de joder con eso. O sea que esta extrema derecha no es un populismo, pero sí utiliza esta estrategia o lenguaje para crecer y lo hacen muy bien. La construcción de un ellos contra nosotros está muy bien aceitada en Argentina. Los libertarios están contra la casta política. Es muy efectivo. Entonces, estas dos categorías nos cierran para definirlos definitivamente. Yo diría que son una extrema derecha totalmente actualizada y muy alejados del fascismo de entreguerra. Un nuevo movimiento, algo nuevo y con nuevas formas y muy potentes. Bueno, Javier. No, bueno, pero digo, critica al mercado, no sabe lo que es el mercado. Pero que dejale que desarrolle su argumento. Y claro, pasa lo que pasa. Los partidos tradicionales están tan desactualizados en las formas que no logran ni a detectarlos. No entienden lo que hacen y cómo lo hacen. ¿Por qué proponen lo que proponen? ¿Cómo comunican? Y hasta se ríen de lo que hacen y cómo lo hacen. Ya con esto creo yo que hemos definido a este movimiento político mundial. Pero me detengo para que puedan observar algo. Y los llamo extremas derechas actualizadas. Porque no son lo mismo, sino que lo hacen con la misma metodología, pero adecuada a cada lugar. Las llamo extremas derechas en plural, pero no tengan dudas que son más cosas los que lo unen de lo que no. Y lo hacen con una alianza internacional como ninguna. Ningún movimiento político se acerca a esto. Están coordinadas y al milímetro y se retroalimentan económicamente de la misma manera. Es una gran familia a nivel global. ¿Y cómo se presentan ante la sociedad? ¿Y cuáles son algunas de las banderas en común? Bueno, podemos decir que el ultranacionalismo, la defensa de la soberanía nacional, construyen una cierta mística con el pasado como pasado feliz, a la cual se debería volver. A ver, Argentina en 1860 era un país de bárbaro. Cuando pone en funcionamiento la Constitución de Alberdi, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. Llega ¿fuimos alguna vez el país más rico del mundo? 1895. Fuimos el país más rico del mundo. El país más rico del mundo. El país más rico del mundo. Unos valores ultraconservadores, la defensa de la ley y el orden. Y todos utilizan la transgresión o provocación como elemento comunicador. Y esto último, muy efectivo, si se relaciona con el uso de las nuevas tecnologías y la utilización de los algoritmos de las redes sociales. Creo yo que esto último, fundamental al momento de explicar el crecimiento que logran y su multiplicación. Un tema que tocaré un poquito más adelante en detalle. Metodologías es la de Angus Madison, da este resultado. ¿Querés los detalles técnicos? No los vas a tener. Saben o sabemos los que trabajamos de esto, la clave para la viralización que deja muy por detrás a las acciones comunicacionales antiguas de los partidos tradicionales. Para nosotros, es nuestra principal fuente de ingreso como consultoría,
el enseñar estas nuevas formas de comunicar y viralizar. Y en las mayorías de casos, como en el caso de Milei y los libertarios de Argentina, casi sin dinero. ¿Qué otra cosa los une? Todos son atlantistas, o sea, con una clara alianza con Estados Unidos y Europa, pero también fuertemente, y aunque no lo crean, con la Rusia de Putin. Pero no con el comunismo de Rusia, sino con Putin. Nadie niega ya que la ideología de Putin o la Liga Putiniana es conservadora y muy alejada del comunismo. Ustedes pueden ver a Javier Milei respondiendo esto cuando le preguntan. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones? El político responde inteligentemente que él con el comunismo no hablará, pero Putin no es comunista. La Liga Putiniana tiene 3 pilares claros que son identidad, tradición y soberanía. Esto lo comparte también la Liga de Salvini, viceprimer ministro actual de Italia. También lo comparte Le Pen de Francia y Vox en España. Y por otro lado llevan la bandera del conservadurismo, muy en lo alto y con una fuerte alianza con los ultracatólicos como principales fuentes de financiación, como también lo hace el Kremlin. También quiero que observen este video. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo. Los ultracatólicos son férreos enemigos del Papa Francisco. Y ahí tienen el porqué de las afirmaciones del político. No improvisan nada. No son los loquitos que todos creyeron. Son sigilosos y saben qué ficha mover y cuándo. Van a la velocidad que va el mundo y el mundo va muy rápidamente. ¿Cuáles son sus valores? Esto es muy importante, ya que sabemos que una elección es una transacción de valores entre el candidato y la población. Ellos tienen en claro que la izquierda viene utilizando la guerra cultural que Antonio Gramsci bien detallaba en sus escritos. Y dicen, por ejemplo, que no están en contra de algunas minorías, pero sí dicen que están en contra de esa utilización de guerra cultural, estrategia que utilizan hace tiempo ya las izquierdas. En Argentina mismo estamos viendo que no les ha alcanzado. La izquierda se subió a esta estrategia de guerra cultural gramscista, con los pañuelos verdes, por ejemplo, el feminismo y otros movimientos, e intentó tener las bases movilizadas como único tema de discusión, pero dejando de lado las discusiones que le dan a la población un mejor estado de bienestar. Y se lo escucha a Milei, por ejemplo, defendiendo fuertemente la igualdad ante la ley de cada individuo, incluyendo cada minoría, pero en contra de la utilización como guerra cultural estratégicamente para la movilización de las bases. Es por ello que propone cerrar ciertos ministerios que buscan fortalecer esta estrategia de guerra cultural que en su momento dio sus frutos. Las extremos derechas han aceptado dar la guerra cultural en el mundo y la están ganando con la ayuda de las nuevas tecnologías. ¿Cómo comunican? Y aquí sin duda mi especialidad como experto en comunicación política. Todos ellos utilizan la transgresión y la provocación. ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! ¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas! Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Oh, que se vaya todo! ¡Que se vaya todo! ¡Que no quede ni uno solo! Primero, desde el año 68 y hasta hace algunas décadas, era la izquierda la que se proponía como alternativa antisistema, como provocadora, como transgresora. Hoy en día lo es sobre todo la ultraderecha o las extremas derechas. Segundo, de a poco ya se va sabiendo que la decisión del voto es emocional y no racional. El estudio del cerebro con la nueva tecnología así lo ha demostrado. Todas las grandes decisiones las toma el cerebro desde el límbico y el reptiliano, y no desde el neocórtex.
Entonces, si la decisión del voto es emocional, no entiendo por qué los políticos siguen confiando en las encuestas. Un gran negocio con nefastos resultados. El encuestador va y le pregunta, por ejemplo, a una persona por quién va a votar, y esta persona le responde racionalmente, o sea, con el cerebro córtex, que es el racional, y es justamente el cerebro que tiene solo el 15% de la incidencia en la decisión del voto. Lógicamente, el resultado estará muy alejado de la realidad. Tengo tanto para hablar de este tema, pero nos pasaríamos un buen rato y el tiempo que me han dado en esta conferencia es un poquito acotado. Entonces, si el voto es emocional, ¿por qué creen que van a convencer a la gente con mensajes racionales, de anuncios de horas millonarias, de inversiones, explican cómo logran el financiamiento y todas cuestiones racionales para el cerebro racional que justamente no toma la decisión del voto? Si el voto es emocional, tenemos que salir a investigar cuál es el estado emocional de la gente, y es lo que hacen las ultraderechas. Miren qué fácil que es. Si investigamos semióticamente, o sea, si observamos con las nuevas tecnologías cuál es el estado emocional del argentino en este momento, no hace falta ser muy despierto de cuál sería el resultado. Sabremos que la ira, la bronca, es la que predomina en este preciso momento. Ahora bien, ¿quién genera esa bronca o esa ira? Las inteligencias artificiales y los social listening dicen que la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad, la incertidumbre por falta de certezas, entre otros temas. Entonces, preguntamos, ¿quién es o quiénes generan esto? Los libertarios ya lo han descubierto y le ponen nombre. Dicen que es la clase política, la casta, los comunistas con sus políticas y la permanente impresión de dinero para financiar el déficit fiscal y la ineptitud política que no para de gastar. Este es el mensaje que con esta metodología se hace para detectar la causa correcta para escribir el mensaje correcto, la narrativa y en definitiva para definir y cuál será la estrategia de comunicación. Ahora bien, si ya tenemos la emoción, lo que la causa y quiénes la causan, solo falta traducirlo al lenguaje populista de Gramsci y construir el ello contra nosotros. ¿Quién será el héroe que minimizará esas emociones de ira y bronca? Milei, en este caso, como el héroe de la narrativa. ¿Y quién será el villano y los ayudantes del villano? En este caso, la casta política. Lo mismo de siempre. El comunismo, el progresismo, según ellos. ¿Y quién será el ayudante del héroe? Porque en toda narrativa, el héroe tiene un ayudante. En política y en lenguaje gramscista, populista, siempre es el pueblo. Ahora les pregunto, ¿qué otro partido u otra coalición tiene una causa y una narrativa como la de Milei en este momento en Argentina? Porque ¿cómo se llega al poder en un país democrático? Gramsci decía que la hegemonía, el poder, es una fortaleza ahí arriba de una loma, y en los países no democráticos se llega por la fuerza, y en los países democráticos, como en el caso de Argentina, se llega por el consenso, convenciendo. ¿Con qué? Con un mensaje, una narrativa. Mientras vas subiendo hacia la cima, te encuentras con trincheras y obstáculos que tienen que sortear, y esos son gremios, periodistas, grupos organizados, y solo si puedes convencerlos podrás seguir subiendo con una narrativa científicamente en línea que permita minimizar la emoción reinante. Las nuevas tecnologías le dan a las extremas derechas la emoción en tiempo real y sus principales dolores. No hay forma de errar en la causa, en la estrategia, en el mensaje y principalmente en la narrativa. De ahí las propuestas que bajan en forma transgresoras, provocadoras, que hacen activar los algoritmos en cada reel, en cada TikTok, y siendo estos viralizados como ningún otro contenido audiovisual y sin dinero en publicidad.
La reacción a esta provocación activa los algoritmos de forma orgánica y ellos se aprovechan de esta inteligentemente. ¿Qué hace la izquierda ante la falta de conocimiento en el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales? Ellos van e interactúan, responden, agreden, reaccionan, inflaman la viralización. El desconocimiento de las nuevas formas, de las nuevas tecnologías de los partidos tradicionales y la falta de educación de sus bases es el principal error. ¿Y por qué digo esto? Es un poquito técnico, pero trataré de bajarlo a tierra y graficar para los que no tienen conocimiento del funcionamiento de las tecnologías, como las redes sociales y la inteligencia artificial, y veré si puedo llevar un poquito de claridad. Si alguien lanza un video definido técnicamente a la perfección, como se lo expliqué, es lanzado con formas transgresoras y provocadoras para TikTok o Instagram, por ejemplo, la palabra lo dice, es disparado directamente para provocar y lógicamente llega la reacción de los que piensan igual y de los que no, principalmente de los que no, y llega la retroalimentación de este material con un comentario, un me gusta, un compartido o con otra seguramente agresión. Si por ejemplo cualquiera de ustedes tiene 100 seguidores y larga un video como Reel en Instagram, solo Facebook o Meta lo mostrará solo a un 4% de sus seguidores en una primera etapa. Y si este video carece de interacción, ahí queda. Ahora, si va algún seguidor y le pone un me gusta o un comentario, el algoritmo ahí aumenta su visualización y lo muestra a un 6%. Y así, si llega otro tipo de reacción, puede llegar al 10%. Cuando llega al 10%, el algoritmo no solo comienza a compartir con más seguidores de esta persona, sino que comienza a buscar perfiles similares. No sé si fui claro, pero a las extremoderechas en el mundo le está jugando a favor desde hace años la forma que tienen los algoritmos para viralizar. Ellos obtienen de esta forma y con esta retroalimentación el perfil acorde a cada pensamiento de la población y multiplican el mensaje con las nuevas tecnologías a sus similares. Infalible. ¿Cómo lo logran? Con un mensaje correctamente diseñado emocionalmente y de una forma transgresora y provocativa. Muy simple. No solo cuentan con esta forma, sino que utilizan otras tecnologías que están en manos de los ultraconservadores, de los ultracatólicos a nivel mundial, como Citizen Go, Charge.org, que son aplicaciones donde son enviadas a la población para obtener la firma para apoyar una u otra iniciativa, para proponer una que otra ley, siempre y siempre con ideas conservadoras. Friends, I'm reporting to you from Helsinki Court of Appeals. Estas no solo cumplen esta función, sino que son unas máquinas de obtener información y principalmente el estado emocional. La plataforma Change.org ha entregat al Congrés dels Diputats 1 milió de firmes per demanar que es despenalitzi l'eutanàsia i es reguli a España. ¿Quiénes financian estas plataformas tecnológicas? Fundaciones que mueven muchísimo dinero a nivel mundial. Fondos del Kremlin, de la Liga Putiniana, de los ultracatólicos, y les puedo nombrar un par de ellas para que ustedes puedan indagar, por ejemplo, en Google. Fundación Danaes, Fundación FAES, Fundación Libertad y principalmente Atlas Network. Todas estas no tienen solo en la cabeza, por ejemplo en Argentina, al político Javier Milei, sino que a uno que a otro político argentino. Creo que esto puede aclarar algunos festejos que se vieron en la noche de las PASO de Argentina. Sí, tengo conversaciones telefónicas con él.
¿De qué hablan? No, son bastante variadas, pero sí hablamos de la situación política, hablamos de economía y también hablamos de otras cuestiones que pueden ser hasta personales. Podrás responder la pregunta de que con qué apoyo tendrá Milei si es presidente en el Congreso de la Nación. Bueno, todo esto último no tiene que ver con la comunicación, pero como dije en el inicio de esta conferencia, es importante entender este fenómeno que tiene la forma de la hidra de Helena, que es un mitológico monstruo con muchas cabezas. Ahora, al llegar al poder, ¿gobiernan mal? ¿Es un verdadero monstruo? Yo diría que no tan mal. Viktor Orbán lleva 12 años gobernando Hungría y volvió a ganar y ya va para los 16 años y los índices de Hungría como país son realmente increíbles. Ahora la pregunta, ¿a esto apuntan los gobiernos de extremas derechas? Sí, al modelo húngaro. Ahí hay que mirar. Puedo estar horas hablando de estas nuevas formas de comunicar de las extremas derechas y de su efectividad en los resultados. Les voy a enumerar ahora algunas claves de éxito de Milei en Argentina. Pablo Echenique, uno de los fundadores de Podemos aquí en España y uno de los máximos referentes de la izquierda, dio una de sus conferencias una clara definición. Se las comparto. Para mí está claro que la extrema derecha es la última ratio del poder, es el último intento del poder antes de la violencia física como forma de gobierno. Esto es lo que representa la extrema derecha en términos de poder. Cuando el bloque de poder se ve amenazado, intenta hacer una serie de cosas y la última ratio en una democracia formal antes de la violencia física como forma de gobierno es la extrema derecha. Muy claro. Él dice, antes de que una democracia llegue a la violencia física, es el turno de las extremas derechas. Ahora la pregunta es, en Argentina, ¿más de uno quiere llegar a la violencia física? Y si es así, entonces ya más o menos pueden tener el resultado de las próximas elecciones. 2. Las extremas derechas siembran la desconfianza en las instituciones de gobierno. Se ha estudiado el nivel de desconfianza en las instituciones y mucho han dado solo un 20%. La mayoría está en el 10%. Esto pasa en muchísimos países. Ellos alimentan la desconfianza como estrategia. Entonces, mayor desconfianza en las instituciones, mayor sentimiento de desprotección. Y ahí actúan. Las extremas derechas del mundo ofrecen medidas simplistas a temas muy complejos y dan de esa forma sensación de protección. Por ejemplo, Italia sufre la inmigración porque hay una sensación que viene a quitarles el trabajo. Entonces, ellos dicen, echaremos a los inmigrantes y no dejaremos entrar a ni uno más. En Argentina, uno de los problemas más graves es la inflación. Y ellos dicen, cerraremos el Banco Central para que no se impriman más billetes para financiar el déficit. Desterraremos la inflación. Ellos impulsan la sensación de desprotección y se muestran fuertes y decididos para hacer lo que sea para proteger. 3. Los partidos políticos en el mundo han perdido su rol. Estos eran los canales de comunicación entre el pueblo y el Estado. Los partidos políticos y los gremios, si se quiere, ya no tienen la capacidad de canalizar las insatisfacciones de los pueblos. El bipartidismo argentino ha quedado en shock y han tenido que cambiar de estrategia para la elección general. Massa ha elegido dos caminos. Primero, más socialismo, más asistencialismo, más déficit, más leña para el fuego de Milei. Y segundo, una campaña del miedo. Y esta última estrategia
que tanto hablan y habrán escuchado en los medios nacionales, no es efectiva. No han dado resultados en estos países. No han dado resultados en los países que ya han utilizado esta estrategia. Por ejemplo, en los de aquí de Europa. La derecha, por otro lado, o Juntos por el Cambio, optó por derechizarse, o sea, copiar en cierta forma el mensaje de los libertarios. Y la gente siempre prefiere al original. Cuando las ultraderechas dan la noticia con sus resultados electorales, la derecha entra en alerta e intentan ir más a la derecha y comienzan a dar validez intelectual a lo que venían proponiendo las ultraderechas. Milei, ¿es un fenómeno como dicen entonces en Argentina? No, no lo es. Solo es una nueva fuerza política que al ritmo de los nuevos tiempos utilizan las nuevas tecnologías para armar su mensaje, encontrar su causa y comunicar, y están organizados mundialmente y con dos claros objetivos. Aspiran a una sociedad mundial ultraconservadora y quieren desterrar el comunismo y el socialismo. ¿Tienen futuro? Muchísimo. El complejo método armado por Stephen Bannon, que fue el estratega de Trump, el creador de Cambridge Analytica y de otros fenómenos o resultados internacionales que sorprendieron al mundo, no para de dar buenos resultados, y creo yo que no hay un sistema de comunicación mejor hoy en día. Y para que los puedan comprobar, les doy aquí algunas palabras claves. Finlandia, Suecia, Hungría, Italia, Polonia y posiblemente Alemania, España, Francia, Argentina y Chile, por ejemplo, con José Antonio Kast. Y así otros tantos. ¿Se puede potenciar esta fuerza en Argentina? Claro que sí. Si sus dirigentes y bases logran entender de qué se trata esta metodología, cómo se hace y cómo se ejecuta. Esto puede ser imparable. ¿Se puede combatir? Claro que sí. Si los partidos tradicionales logran entender qué son, quiénes son y cómo lo hacen. Solo así pueden frenar el avance. Y esto ya se ha hecho. Todo depende de los partidos tradicionales y de sus dirigentes principalmente. Que dejen el ego de lado un rato y escuchen, entiendan, crean y luego ejecuten. Porque en definitiva, la esperanza es más potente que el odio. Muchas gracias.